de ecuaciones homogéneas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Professor, boa tarde. Boa Tem tarde. uma pergunta no chat do Átila. Ele pergunta se na prova tem que constar todo o cálculo da integral ou pode colocar logo o resultado final. ¿Cómo la pregunta? A ver, acá está el chat, ¿no? Sim. En la integral, una integral, si es una integral complicada, verdaderamente, voto el resultado, ya para mí está bien. Porque una integral complicada, la materia de cálculo 2. Si la integral es simple, verdaderamente, hay que saber, por ejemplo, una integral de x cuadrado más 3x, dejarlo indicado, obviamente ahí no va. Más si es una integral media complicada. Ahí sí, si coloca la fórmula, para mí está bien, porque es una integral difícil y eso hace parte de cálculo 2 en todo caso, ¿no? No. Ahora, eso puede atrapar a la hora de llegar a la respuesta, porque hay integrales de por medio. Y en la respuesta no fija la respuesta, entonces va puchando un poco, va bachando un poco, más obviamente no va a tener toda la respuesta correcta, más si es que lo responde mal. Ahora, si coloca la integral bien, sí, también está ok. Coloca la integral correcta, perfecto, no tiene problema, no precisas hacer. Más repito, si es una integral difícil, si es una integral fácil, por ejemplo, por ejemplo, integral de raíz de 1 menos x cuadrado, por ejemplo. Es una integral media chatinha. Si coloca el resultado, para mí está bueno. Coloca el resultado, está bueno. Porque el alumno tendría que ver y ustedes van a tener un día para la prueba, están sabiendo, ¿no? La prueba va a ser colocada a la sexta-feira, 4 de la tarde y tenga hasta o sábado 4 horas. Entonces, para mí está ok. Si coloca el resultado correcto, está bien, está bien. Si es una integral difícil, si es una integral fácil, tienen que hacer. Por ejemplo, la integral de seno de 3x, una integral fácil. Ahí tienen que hacer al menos un par de pasos, ¿no? Y colocarlo. Yo acredito que una integral difícil, sin problema. Puede colocar en la integral su valor. Para mí está 8. Vamos a hablar. Trayectorias ortogonales. Problema 4. Determine la trayectoria ortogonal a la hipérbola. x2 menos y2 igual a 2. ¿Qué es una trayectoria ortogonal? Es una función que se corta con la hipérbola formando un ángulo de 90 grados. Se cortan formando 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero tengo que calcular la ecuación diferencial de la hipérbola. ¿Cómo hago? Tengo que eliminar esta variable. Yo derivo, tengo 2x menos 2y línea, derivo, igual a 0. Pronto, al derivar se eliminó la constante. Esta es la ecuación diferencial. Yo puedo botar en evidencia y línea, pasando al otro lado, significaría 2x sobre 2y. Repito, estoy derivando. La derivada de x cuadrado, 2x. Acá estoy derivando implícitamente. Su derivada sería 2 veces y por la derivada de y con respecto a x. 2 veces y línea. 2 veces y línea. Boto en evidencia y línea. Y línea pasa al otro lado. El 2y que multiplica pasa a dividir y tendría 2x sobre 2y. Cortando el 2, fica x sobre y. Y línea es x sobre y. ¿Ok? Esta es la ecuación de la hipérbola. Mas yo quiero la trayectoria ortogonal. Es una curva que se corta con la hipérbola formando ángulo de 90 grados. La propiedad es que y línea, la propiedad es que la derivada de la trayectoria es menos 1 sobre y. Repito, la derivada es el coeficiente angular de la recta tangente. Si la otra recta se cortan formando 90 grados, la otra recta tiene que tener un coeficiente angular de tal forma que el producto dé menos 1. Entonces, si esta curva tiene coeficiente angular y línea, la otra tiene que ser menos 1 sobre y línea. Porque el producto de los coeficientes angulares de las rectas tangentes tiene que ser
menos 1, para que sean ortogonales. Para que sean ortogonales. Entonces, ¿qué acontece? Yo hallo en primer lugar la ecuación diferencial de la hipérbole. Pronto, la ecuación de hipérbole. Y sustituyo Ipson línea por menos 1 sobre Ipson línea. Porque el coeficiente angular de la trayectoria ortogonal va a ser menos 1 sobre Ipson línea. Entonces, en lugar de Ipson línea, voto menos 1 sobre Ipson línea. Tan pronto. Hallo la trayectoria, hallo la ecuación, que es esta, y en lugar de Ipson línea, para calcular la trayectoria, sustituyo menos 1 sobre Ipson línea. Tan pronto. Aquí voy a sustituir menos 1 sobre Ipson línea igual a chi sobre Ipson. Allá ficó fácil, ¿verdad? Porque solamente, esta es la ecuación, derivo, se elimina la constante, tengo la ecuación, la trayectoria es de tal forma que su derivada de la trayectoria, el inverso con señal contrario es igual a esto. El inverso con señal contraria es igual a esto. Entonces voto menos inverso igual a chi sobre x. ¿Ok? Entonces ahí sale que, pasando al otro lado, esto es de Ipson de chi, pasa para arriba, de chi de Ipson, desde Ipson de chi, el de chi pasa al numerador, ficaría de chi de Ipson, con señal menos, ¿no? Entonces sustituyendo en lugar de Ipson línea de Ipson de chi, y el de chi de aquí pasa encima, fica menos de chi de Ipson, igual a chi sobre Ipson. Luego, este de chi, el chi pasa a dividir, y el de Ipson pasa a multiplicar. Y paso todo al lado izquierdo o al lado derecho, tanto fue. Entonces voy a tener de chi sobre chi, pasa al lado derecho, y de Ipson sobre Ipson. Entonces, todo lo paso al lado derecho. Voy a fijar de chi sobre chi más de Ipson sobre Ipson igual a 0. ¿Ok? Repito, el de Ipson pasa a multiplicar aquí en cruz, y el chi pasa a dividir. Entonces voy a fijar en el lado izquierdo, voy a fijar menos de chi, menos de chi sobre chi. En el lado derecho voy a fijar de Ipson sobre Ipson. El menos de chi sobre chi que está aquí lo paso al lado derecho. Y ahí fijan los dos con señal positivo. De chi sobre chi más de Ipson sobre Ipson igual a 0. Esta ecuación es en variables separables. Es igual que la ecuación anterior, que ficó en variables separables. Esta ficó en variables separables. Cuando es en variables separables, simplemente integrar. Integra, integra. ¿Por qué en variables separables? Porque están separadiñas. La variable chi está separada, la variable b está separada. Es solo integrar, integrar. Por eso se llaman variables separables. Aquí, la ecuación ficó de esta manera, ¿no? Yo quiero hallar la trayectoria ortogonal, primero hallo la ecuación, derivo, se elimina la constante, tengo la ecuación diferencial, después sustituyo en lugar Ipson línea, menos 1 sobre Ipson línea, que es la propiedad que satisface la trayectoria ortogonal, y de ahí, sustituyendo en lugar de Ipson línea de Ipson de chi, ficaría el de chi que está dividiendo, pasa encima, y ficaría esto, el chi pasa en cruz, y el de Ipson para encima, ficaría menos de chi sobre chi igual a de Ipson sobre Ipson. El menos de chi sobre chi pasa al lado derecho y ficaría esto. De chi sobre chi es esto. Como es en variables separables, simplemente integro. Integro, integro. La integral de 1 sobre chi fica logaritmo. La integral de 1 sobre Ipson fica logaritmo de Ipson. Ahora, logaritmo de un producto es simplemente, perdón, suma de logaritmos es logaritmo de un producto. Esa es propiedad del logaritmo. Suma de logaritmos es logaritmo de un producto. Y acá ficaría la constante. Aquí tomo exponencial. Tomo exponencial y la exponencial del logaritmo me da esta variable. Y acá va a fijar la exponencial de la constante. Repito, tomo exponencial. La exponencial del logaritmo va a ser x Ipson. Y en el otro derecho va a fijar la exponencial de la constante. Acá es exponencial del logaritmo, acá es x Ipson. Acá está faltando un Ipson. Es exponencial del logaritmo de x Ipson que da x Ipson. Estoy tomando exponencial y exponencial. Y fijaría la exponencial de la constante, que es la propia, que es otra constante. La exponencial de una constante es una constante. Entonces, cuando pongo exponencial, tomo exponencial aquí, en el lado izquierdo fica chi Ipson, y en el lado derecho fica una nueva constante. C1. Entonces, las trayectorias ortogonales son estas hipérbolas. Son otras hipérbolas. Son otra familia de hipérbolas. Son estas que están aquí. ¿Ok? Entonces, solo para lembrar, si quiero hallar una trayectoria ortogonal, tengo que eliminar la constante. Ahí tengo la ecuación, y en la ecuación, en lugar de Ipson línea, voto menos 1 sobre Ipson línea y resuelvo la ecuación. Pronto. Esa es la trayectoria ortogonal.
¿Ok? En la cuestión B me dicen la trayectoria que pasa por el 2, 2. ¿Qué significa que pasa por 2, 2? Que cuando chis es 2, Ipson tiene que ser 2. Cuando chis es 2, Ipson tiene que ser 2. Pongámosla. Yo tengo que la hipérbola trayectoria ortogonal es esta, chis por Ipson igual a una constante. Entonces, si chis 2, Ipson tiene que ser 2. Entonces sustituyo. 2 por 2. 2 por 2 igual a C1. Ahí yo llego a que la constante tiene que ser 4. La constante es 4. Entonces, la solución es chis por Ipson igual a 4. Esta es la hipérbola que me están pidiendo que pasa por el punto 2 y 2. ¿Ok? 2 y 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda? Pueden preguntar. ¿Alguna pregunta? Vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 5. Ecuación exacta. Miren, la prueba o va a caer una ecuación homogénea o una exacta. Son ecuaciones importantes. Alguna de las dos tiene que caer. Porque son temas importantísimos, no tienen que fugir. O una o otra. Mas ciertamente tienen que ser cobrados. Entonces, veamos ecuación exacta. Considere la siguiente ecuación diferencial. Me da una ecuación diferencial. Determine si la ecuación es exacta. Si no fuera exacta, h un factor integrante y resuelva la ecuación. ¿Ok? Determine si la ecuación es exacta. ¿Están consiguiendo visualizar bien lo que estoy explicando? Estava, agora sumiu. Tá bom. Vamos lá. Não, eu parei. Vamos lá. Voltou. ¿Sí? Voltou. Excelente. Entonces, vamos lá. Vamos a resolver este problema. Determine si la ecuación es exacta. Me da una ecuación. Miren, este tipo de ecuaciones, ya hemos visto las homogéneas. Homogéneas, todas las potencias tienen que ser iguales. Aquí, por ejemplo, no es homogénea de cara, porque ya hay un logaritmo, ya atrapaló. No tengo ni cómo hablar de potencia. Hacen la pregunta, están preguntando específicamente, no están hablando nada de homogénea. Pregunta, determine si es exacta. Si no fuera exacta, haya un factor integrante y resuelva la ecuación. ¿Ok? Entonces, vamos a la. Yo tengo una ecuación de la forma m de x, este es m, más n de y, este es n, igual a 0. Entonces, m de x es todo esto. X cuarta logaritmo de x menos 2x y cubo. Y n de x, acá la verdad es m de x y, y acá es n de x y. N de x y es 3x cuadrado por y cuadrado. Entonces, para ser exacta, hemos visto que la Yenchi sabe que derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a derivada parcial de m con respecto a y. Esa es la propiedad que caracteriza una ecuación exacta. Una ecuación es exacta cuando dm de y es igual a dn de x. Lo calculo dm de y. A ver, derivo parcialmente con respecto a y. Si voy a derivar con respecto a y, x es constante. Entonces, este es 0. Aquí voy a derivar, x es constante. Entonces derivo con respecto a y, derivada de y cubo va a ficar 3y cuadrado. Multiplicado por menos 2x va a ficar menos 6x cuadrado. Eso me da la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora calculo derivada parcial de n con respecto a x. Derivada parcial de n con respecto a x, y es constante. Entonces derivo x cuadrado. Y cuadrado y 3 es constante. Derivada de x cuadrado es 2x. Entonces ficaría 2 por 6, 6x y cuadrado. Repito, derivada de x cuadrado es 2x. Esto va a ficar 6 veces x por y cuadrado. Entonces, dn de x ficaría 6 veces x
por y cuadrado. Son diferentes. Como son diferentes, no es exacta. Si fuesen iguales, la ecuación sería exacta. Si dm de y es igual a dn de x, pronto, la ecuación es exacta. Como son diferentes, la ecuación es exacta. Entonces ya está respondido el ítem A, que la ecuación no es exacta. B, si no fuera exacta, hache un factor integrante y resuelva la ecuación. Esta parte es muy importante, es una parte muy importante. Cuando no es exacta, yo puedo hallar un factor integrante y tengo que hacer un análisis. Observe, este es un poco chatiño, más es un tema bastante importante. Como estos de acá son diferentes, yo analizo dm de y menos dn de x, ya sé que son diferentes. ¿Sí? Si fuera exacta serían iguales y la diferencia sería 0. Pero no es exacta, entonces son diferentes. Entonces analizo dm de y menos dn de x sobre n. Si es una función que depende solo de x, entonces aquí tengo un factor integrante. Mi de x igual a e a la integral. Es un factor integrante. Vamos a explicar de aquí a poquinho qué significa factor integrante. Ahora, puede acontecer que esto no es función de x, puede dar x y cuadrado, o sea, es función de x y de y. Entonces eso no sirve. Si es función de x y de y cuadrado, no. Tiene que ser solo función de x. Si no es función de x solamente, eso no sirve. Ahora vamos al siguiente paso. Analizo dn de x menos dm de y. O sea, este menos este, ¿no? dn de x menos dm de y sobre n. Y veo si es una función que depende solo de y. Aquí era solo de x, aquí es solo de y. Mas las funciones son diferentes. Acá es dm de y menos dn de x sobre n, y acá es dn de x menos dm de y sobre n. Si es una función que depende solamente de y, entonces este es un factor integrante. U de y igual a e a la integral. Es un factor integrante. Ten problemas que no ten factor integrante, ninguno de los dos casos. Mas ciertamente en la disciplina que nos estamos haciendo, en la prueba o en un problema cualquiera, o puede caer esto, o puede caer esto. No va a escapar de eso. O va a ser función de x, o este va a ser función de y. Entonces, vamos a hablar. ¿Quién fue de m de y? De m de y, aquí está m, este es m, aquí está n, este de aquí es n, de m de y vimos era esto, y de n de x era esto. Eran diferentes, por eso que no es exacto. Entonces analizo el primero. Veamos si tenemos sorte, función de x y pronto, ya calculamos un factor integrante. Entonces, dm de y menos xy cuadrado, menos dn de x, menos xy cuadrado, partido por n. N es esto. 3x cuadrado y cuadrado. Entonces va a fijar menos 12 veces x por y cuadrado. Partido por 3x cuadrado y cuadrado. Y cuadrado con y cuadrado, hola, está aquí, se corta. 12 con 3, fica menos 4. X con x cuadrado se corta, menos 4 sobre x. ¿Ok? Depende solo de x, ¿veles? Depende solo de x, entonces mi de x es a la integral de eso, es un factor integral. Entonces, ya no preciso calcular el otro, porque en el primer caso ya fue de cara que era función de x. Entonces mi de x es e a la integral de menos 4 sobre x, que sería la integral de 1 sobre x del logaritmo de x. El menos 4 sale afuera. Entonces ficaría e a la menos 4 logaritmo de x. Que es misma cosa que e a la logaritmo de x a la menos 4. Que es misma cosa que x a la menos 4. Entonces mi de x igual a x a la menos 4 es un factor integrante. ¿Qué significa que sea un factor integrante? Que sea un factor integrante significa que la ecuación que no era exacta, al multiplicarlo por ese factor integrante, se va a convertir en exacta. Esta ecuación que no era exacta, al multiplicar por el factor integrante, pronto, él la va a mirar exacta. Tan pronto, multiplico por mi de x, y esta ya va a ser exacta. Entonces acá x cuarta con x a la menos 4, porque mi de x menos 4, va a multiplicar toda la ecuación, se corta, acá va a ficar x cuarta se corta, y acá va a ficar 2x
2 y cubo sobre, como es x a la menos 4, va a ficar sobre x cubo. Acá va a ficar 3x2 con x a la menos 4, va a ficar x2 en baixo, va a ficar 3y2 sobre x2. Pronto, esta ecuación ya es exacta. Ya es exacta. Esta es una ecuación donde m chiu, le estoy llamando m chiu a esto. Y le estoy llamando n chiu a esto de acá. Es una ecuación exacta. ¿Qué significa que sea exacta? Significa que existe una función phi, tal que satisface esto. De phi de x es m. De phi de y es m. Eso significa que sea exacta, que existe una función phi, llamada función potencial, tal que de phi de x es m, y de phi de y es igual a m, que es esto que está aquí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es integro esa segunda ecuación. Podría integrar la primera, más normalmente integro la que sea más fácil. Como esto de acá depende de y, de phi de y, integro con respecto a y. Estoy integrando con respecto a y, va a fijar la integral de esto con respecto a y. Estoy integrando con respecto a y. X es constante. Entonces, como x es constante, va a fijar la integral de y cuadrado, que es y cubo, sobre 3. Con ese 3 se corta. Va a ficar y cubo sobre x cuadrado. Repito, x es constante. Estoy integrando con respecto a y, y la integral de y cuadrado es y cubo sobre 3, que con el 3 se corta y da esto. Más una constante. Como estoy integrando con respecto a y, la constante puede ser función de x. La constante puede ser función de x. ¿Ok? Entonces, ahora ¿qué faço? Ya tengo la phi. La solución va a ser esta phi. Phi igual a una constante. Esa es la solución. Solo que ainda no tengo phi. Phi tengo una parte y me falta calcular esta c de x. Entonces, yo deducí la phi de esta segunda ecuación. Integré con respecto a y y tenía que phi de y es esto de acá. Phi de x y es esto. Ahora yo preciso saber quién es la c. Para ello voy a utilizar la primera ecuación. La primera ecuación dice d phi de x. Es esto. Entonces derivo esto con respecto a x. Derivando con respecto a x, ¿qué va a dar? De phi de x va a ser la derivada de x a la menos 2, y es constante, x a la menos 2 va a ser menos 2, y cubo por x a la menos 3. ¿Qué es esto? Derivada de c de x es c' de x. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual a esta primera parte, que es logaritmo de x menos 2 y cubo sobre x cubo. Entonces esto tiene que ser igual a logaritmo de x menos 2 y cubo sobre x cubo. Entonces ahí igualando, yo quiero calcular c de x, porque calculando c de x ya tengo phi, y ya estaría resolvido el problema. Entonces acá estos dos son iguales, se corta y tengo que c' de x es logaritmo de x. Luego c de x es la integral del logaritmo de x. Integro, la integral del logaritmo es una integral, esto se estudia en cálculo 2, integro por partes, un logaritmo de u es esto, y ahí va a dar, integrando por partes, da que la integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x. ¿No? Esta es simplemente la integral del logaritmo que se estudia en cálculo 1, cálculo 2, que lo integro por partes, ¿no? Paso u igual logaritmo y diferencial de b igual a de x. Y aplico la fórmula de integración por partes. Entonces tengo c de x, que da x logaritmo de x menos x. Pronto, ya tengo phi. Si tengo phi, tengo la solución. Sustituyendo acá c de x, que x logaritmo de x, el phi vendría a ser esto. El phi, repito, el phi vendría a ser y cubo sobre x cuadrado más c de x, que es esto de aquí. Entonces ficaría y cubo sobre x cuadrado más c de x, que es misma cosa que y cubo sobre x cuadrado más x logaritmo de x menos x. Ese es phi. Teniendo phi, la solución no es otra cosa que phi igual a una constante. Calculando phi, la solución es phi de x igual a una constante. Como phi es esto, la solución sería y cubo sobre x cuadrado
más x logaritmo de x menos x igual a una constante. Esta sería la ecuación diferencial. ¿Ok? Puedo multiplicar también todo por x cuadrado. Todo por x cuadrado. Y pronto tengo esta forma equivalente a la primera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Observen que yo estoy botando mucha información porque es una aula de ejercicios antes de la prueba, ¿no? Entonces yo estoy haciendo prácticamente toda la disciplina. Toda la disciplina. Si alguna cosa no fica claro, mi consejo es vos ver la grabación después. Yo voy a botar el link de la grabación en el YouTube y después vos se puede estudiar con calma y ver la grabación. Porque probablemente, por experiencia, los dos primeros problemas ficaron más fácil, más ahí el cerebro empieza a ficar cargado. Es mucha información de diferentes tópicos. Y ahí fica más difícil para entender. Eso es normal. No solo con vos, eso acontece con todo el mundo, inclusive conmigo, cuando estamos por primera vez haciendo la disciplina, inclusive presencialmente. Igualmente que vos se fique cansado y trate de entender lo más posible. Más tenemos algo bueno, que tenemos la grabación y vos se pueden ver la grabación nuevamente y ahí la idea fica más clara nuevamente, ¿verdad? Entonces, vamos continuando. Vamos continuando. Ahora vamos a ecuaciones, los dos últimos problemas, son 7, que estoy abordando, son sobre ecuaciones de segundo orden, que también va a caer en la prueba. Va a ser un problema de segundo orden y 3 de primer orden. Uno de segundo orden y 3 de primer orden. Son 4 cuestiones la prueba, ¿ok? 4 cuestiones. Una sobre primer orden. Y 3 sobre, perdón, una sobre segundo orden. Que hemos hecho eso que estamos viendo en la pregunta 6 y 7. Y 3 sobre las partes de primer orden. ¿Ok? La prueba tiene 4 cuestiones. Vamos con ecuaciones de segundo orden. Entonces, ecuaciones de segundo orden. Aquí dice. Tengo una ecuación de segundo orden porque aparece la derivada segunda. Aparece esto, más x y línea, más x cuadrado, esto de aquí. ¿Ok? Me dan una solución. Me dan una solución y me piden hallar la otra. Hay un método que se llama método de reducción de orden. Con el método de reducción de orden, yo puedo calcular una segunda solución, si yo tengo la primera. O sea, si me da una solución, yo puedo hallar la otra, porque una ecuación de segundo orden tiene dos soluciones. Observen que las ecuaciones de lineales de primer orden, todas las que hemos visto hasta ahora de primer orden, tienen una solución. Tengo una solución. Mas la de segundo orden tiene dos soluciones. Entonces me dicen, sabiendo que y1 es una solución de esta ecuación, usando el método de reducción de orden, H una segunda solución. Entonces considero la ecuación lineal de segundo orden de esta forma. Observen, la ecuación lineal de segundo orden, el coeficiente de acá es 1. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá el coeficiente es x cuadrado, entonces yo tengo que dividir para que sea 1. La fórmula que voy a dar aquí vale cuando es 1. Nuevamente, frisando, la ecuación lineal de primer orden también es misma cosa. Esta fórmula de una ecuación lineal de primer orden es válida cuando el coeficiente aquí es 1. Si acá fuese un x cuadrado, tendría que dividir todo por x cuadrado para que fique 1. Si no, esta fórmula no es válida. Esta fórmula vale cuando aquí es 1. ¿Ok? Tiene que ser 1. Tomámosla. Estamos resolviendo este problema. Sabiendo que y1 es una solución, use el método de reducción de orden y hay una segunda solución de esta ecuación lineal de segundo orden. De esta ecuación lineal de segundo orden. Entonces, vámonos. Considere la ecuación lineal de segundo orden. Aquí tengo, con coeficiente 1. Si conocemos una solución, la otra solución linealmente independiente es dada por esta relación que está aquí. La integral de 1 sobre 1 de x al cuadrado por e a la menos integral de p de x, todo multiplicado por y1 de x. La verdad, esta fórmula yo ya voté para vos, es bien resumido, porque para llegar a esta fórmula
tengo un camino bastante grande, que muchas veces, si el alumno no conoce para llegar a esa solución, normalmente erra no camino. Y el objetivo es que usted no erre, el objetivo es que usted llegue a la solución. Entonces, ¿para qué dar los pasos que anteceden si luego podemos conocer objetivamente esto de aquí? Es porque estamos en un curso operacional, ¿verdad? Estamos estudiando solución tipo cálculo. Porque si fuese un enfoque tipo análisis, ahí sí habría que ver con detalle cada paso deductivo. Más esta disciplina está enfocado desde el punto de vista de cálculo. Y desde el punto de vista de cálculo, ella es más operacional. Me interesa calcular la solución. Entonces, si tengo esta ecuación y conozco una solución, la otra está dada por esta relación, directamente. Entonces, vamos allá. Entonces, tengo que saber quién es P de X, qué de X. Más, mire, el coeficiente tiene que ser 1. Y acá tengo X cuadrado. Entonces, tengo que dividir todo por X cuadrado. Al dividir todo por X cuadrado, la ecuación fica, son dos líneas, más 1 sobre x y línea, acá fica 1 menos 1 sobre 4x cuadrado y de x igual a 0. Ahora sí está con este formato. Ya tiene el formato de una ecuación lineal de segundo orden con coeficiente primero 1. Entonces, este P de x no era este que está aquí. El P de x verdadero es este. 1 sobre x es el P de x. El P de x es este de acá. El P de x es este. Y la solución que me están dando es esta. Me están dando una solución. Seno de x sobre raíz de x. Seno de x sobre raíz de x. Entonces, pronto. La otra solución, ¿quién sería? La otra solución sería 1 sobre y1 de x al cuadrado. Bueno, y1 de x ya me dieron. Está aquí. Seno de x sobre raíz de x. Entonces sería sustituyo. Acá seno de x sobre raíz de x. Acá sustituyo. En lugar de y va a aplicar seno de x sobre raíz de x. Por e a la menos integral de p de x. O que p es 1 sobre x. Entonces implica e a la menos integral de 1 sobre x. ¿Ok? Y todo esto multiplicado por y1. Y1 es esta. Seno de x sobre raíz de x. Como estamos viendo. Es una solución, yo quiero calcular la otra. Este método se llama reducción de orden. Entonces, aquí, acá ficar seno cuadrado de x, este raíz de x al cuadrado va a ficar x. Y como está dividiendo al denominador pasa al numerador, ficaría x. Aquí ficaría, la integral de 1 sobre x es logaritmo, ficaría e a la menos logaritmo de x. E a la menos logaritmo de x es la misma cosa que e a la logaritmo de x a la menos 1, que es x a la menos 1. Entonces ficaría x por x a la menos 1, y el seno cuadrado puede subir arriba como cosecante cuadrado. Seno cuadrado puede subir arriba, identidad trigonométrica como cosecante cuadrado. Entonces ficaría cosecante cuadrado de x veces x por x a la menos 1. Veces esto. Acá x con x a la menos 1 se corta. Simplemente ficaría cosecante cuadrado de x. Aquí, por ejemplo, valdría la pregunta que Face ¿quién fue que Face? O uno de sus colegas, Atila, que por ejemplo ahí tengo un integral difícil, ¿no? Por ejemplo, este integral cosecante cuadrado es difícil. Entonces, lo mejor aquí es, si usted ya sabe cuál es el valor, colocarlo directamente. Aquí, si usted quiere calcularlo con detalle, se va a demorar, ¿cuánto? Media hora, fácil, porque hay que hacer varias mudanzas. No, si bien es cierto, no, este es inmediato, no, estoy confundido con la cosecante sociño. Este es inmediato, es cotangente, porque la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado. No, es un integral trivial. Estoy confundiendo con la cosecante. No, es un integral trivial, porque la derivada de la cotangente es cosecante cuadrado, con final trocado. Un integral trivial. Un integral de cosecante cuadrado menos la cotangente. Menos la cotangente por seno de x sobre raíz de x. La cotangente es coseno sobre seno. Cotangente es coseno sobre seno. Entonces, acá va a tener coseno sobre seno. El seno va a hacer cortar con ese seno. Seno con el seno que va a dividir, porque cotangente es coseno sobre seno.
El seno que divide, con este seno, se cancela y ficaría coseno sobre raíz de x, con señal menos y una constante. Esa constante con señal menos yo le puedo llamar una nueva constante. Coseno de x sobre raíz de x ficaría. Repito, cotangente es coseno sobre seno, el seno que divide con el seno que multiplica aquí, se corta y ficaría coseno de x sobre raíz de x, por una constante. Pronto, esa sería la otra solución. ¿Cómo? Por que essa constante é multiplicada e não é somada? Ah, só un segundinho, vou voltar. ¿Dónde estamos aquí? Sí. Este es un método, el método de reducción de orden, la verdad es un método, también se le conoce como variación de parámetros. Entonces, normalmente me interesa otra solución linealmente independiente. Si yo sumase aquí una constante, yo tendría, la verdad, tres soluciones. La solución, una solución, se sobreentiende que las soluciones vienen con una constante de arrastre. Acá, si yo sumo la solución aquí, la solución en sí no es esta constante, es esto que está dentro. Coseno raíz de x sobre raíz, esa es la solución. Ahora, ella multiplicada por cualquier constante también es una solución, multiplicada por una constante. No, la solución, la verdad, es esta de aquí. Você podría, de repente, sumar acá una constante que es una constante de integración, más no tengo cómo sumar. El método arrastra las soluciones linealmente independientes. Y las soluciones independientes, una es esta y la otra es una solución linealmente independiente con esta. La solución general de esto es una combinación. Va a ser C1 por esto, más C2 por esta otra. C1 más C2 por esta otra. O C1 aquí, más C2 por la otra. Vamos a ver acá. ¿Dónde está aquí? Esta, la verdad yo quiero hallar otra solución linealmente independiente con esta. Aquí esta constante, inclusive, yo podría hasta girar la constante. Si usted... Aquí, esta constante hasta está de más, yo hasta podría retirarla y obviar la constante. Dejarla 1, no interesa, dejarla 1. Porque estoy votando una constante porque en general esta es solución y esto multiplicado por una constante también es solución. Entonces ahí estoy arrastrando la otra constante con una... Estoy arrastrando la otra solución con una constante. Esta constante, si usted quiere, hasta la puede evitar. La puede evitar. Más, normalmente uno vota una constante, ¿por qué razón? Porque aquí a veces aparece, por ejemplo, un menos. Ahí la constante lo absorbe. O aparece un cuarto. O un quinto. La constante absorbe el un quinto. Y lo que fija es esta solución. Más que la constante, lo que me interesa es esta parte. Más que la constante, lo que me interesa es esto. O sea, la otra solución linealmente independiente sería esto. Sería esto. Esto. Coseno de x sobre raíz de x. Ahí la votando 1. Esa constante tiene el efecto de absorber los finales, un medio, un tercio, para dejar la función en su forma limpia. ¿Ok? Oh, y ahora un último problema. Resolver una ecuación lineal, 3 ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes. 3 ecuaciones con coeficientes constantes. Estas ecuaciones son bastante simples de resolver. En primer lugar, yo puedo resolver una ecuación con coeficientes constantes, homogénea. Acá tiene que ser 0. Observen, 0. Cuando aquí no es 0, eso va a caer en la segunda parte de la materia. No homogéneas. En la segunda parte es cobrado. En la primera parte es homogéneo. Y es bien fácil. Es bastante fácil. Una ecuación de esta manera. Suponga que tenga A y son 2 líneas, más B y son línea, más C y igual a 0. Entonces, todas estas ecuaciones tienen esta forma. Acá tengo una constante 2, menos 5, menos 3. Acá la constante es 1, menos 10, 25. Acá la constante es 1, 1, 1. O sea, todas tienen esta forma, donde A, B y C son constantes. ¿Qué yo faço? En primer lugar, con este A, B y C resuelvo una ecuación.
una ecuación de segundo grado, AR cuadrado más BR más C. Repito, con los coeficientes de la segunda derivada, de la primera derivada y de la función sin ser derivable, forma un polinomio, el polinomio AR cuadrado más BR más C. Estos son los coeficientes. Y analizo tres casos. Ahí es, por la fórmula de Bhaskara, solo puede haber tres casos, o una ecuación de segundo orden. Que tengan raíces reales diferentes, o que tengan raíces reales iguales, o que el polinomio tenga raíces complejas conjugadas. Solo puede acontecer para un polinomio esas tres cosas. Repito, una ecuación de este tipo es una ecuación de esta forma. A son dos líneas, más B son línea, más C son. Una ecuación donde los coeficientes de la segunda, de la primera y de la función son constantes. Entonces yo formo un polinomio con estos coeficientes de segundo grado, AR cuadrado más BR más C. Y le aplico Bhaskara. Por Bhaskara van a haber tres posibilidades. Por Bhaskara van a haber tres posibilidades. Que él tenga raíces reales diferentes. Si son raíces reales diferentes, pronto. La solución es C1 e a la R1 chis más C2 e a la R2 chis. O sea, hay dos soluciones linealmente independientes. Estas son constantes. Las soluciones son e a la R1 chis y e a la R2 chis. Son las dos soluciones linealmente independientes. Lo que falaba anteriormente, ¿no? Hay dos soluciones. Una era esta y la otra, esta de acá. Esta. Y la combinación de las dos, según una más C2 la otra, es la solución general. Entonces aquí, con estos coeficientes, forma un polinomio, y si las raíces son diferentes, pronto, la solución es de esta forma. Según R1 chis más C2 era R2 chis. Puede acontecer que las raíces sean iguales. Entonces, una raíz va a ser esta, E a la R1 chis, y la otra tiene que ser esa misma más multiplicado por chis. C2 chis, E a la R1 chis. Ahora, puede ser que las raíces sean complexas. Las raíces complexas aparecen por pares. Alfa más I beta y alfa menos I beta. Cuando son complexas, las raíces son complexas, ahí la solución va a tener la parte real, y la parte real va a tener E a la alfa chis, y la parte imaginaria va a dar coseno y seno. Entonces va a hacer E a la alfa chis, que es la parte real, por coseno de beta chis, beta es la parte imaginaria, más E a la alfa chis por seno de beta chis. Estas van a ser las dos soluciones. En ambos casos va a tener dos soluciones. Acá tengo una y acá es, cuando son raíces iguales, una es esta y la otra es multiplicado por chi. Cuando son raíces diferentes, estas dos son las raíces. Y cuando son raíces complejas, el alfa hace parte de un exponencial y el beta hace parte de un coseno, el complejo. Acá nuevamente tengo exponencial y el beta de un seno. Entonces simplemente es eso. Entonces ahí vamos a la primera ecuación. La primera ecuación es esta, 2y son 2 líneas, menos 5y son líneas, menos 3y. Con estos coeficientes forma un polinomio de segundo grado. Sería 2r cuadrado, menos 5r, menos 3, igual a 0. Calculo sus raíces. Ahí te Bhaskara. Ahí por Bhaskara van a salir menos 1 medio y 3. Simplemente aplicando la fórmula de Bhaskara. Entonces, ¿alguien entró? No. Entonces, estamos en el caso 1. Tengo dos raíces reales diferentes. Entonces, la solución es C1 por E elevado a la primera raíz por chis, E a la menos chis medio, más C2 por E a la otra raíz, que es 3 chis. C1 E a la menos chis medio, más C2 es la 3 chis. Caso 1. Veamos al segundo problema. Ahí acabó. Es súper rápido. Esta parte es bastante rápida. Si cae en la prueba, tiene que hacer si es que cae, porque es muy fácil. Segundo problema, y son dos líneas, menos 10y más 25. Con estos coeficientes, un menos 10 y menos 25, forma un polinomio de grado 2, r cuadrado menos 10r menos 25. Aplico Bhaskara. Las raíces van a ser, nuevamente el caso 1, van a ser dos raíces un poco feas. Son feas, pero son raíces reales, diferentes. Este camino, caso 1. Entonces la solución sería C1, E elevado a la primera raíz por chis, más C2, E elevado a la segunda raíz veces chis. También en el caso 1, ¿no? Son raíces reales diferentes.
Tercer problema. Ipson dos líneas más Ipson línea más Ipson igual a C. Entonces tenemos el polinomio, los coeficientes son 1 y 1, y tendría R cuadrado más R más 1, igual a 0. Con los coeficientes, voto 1, 1 y 1. Calculo sus raíces. Aplicando Mascara va a salir esta raíz, menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2i, y la otra es el conjugado, porque son raíces, aparecen por pares. Entonces estamos en el caso 3. Cuando tengo alfa más i beta, y alfa menos i beta, entonces la solución va a traer exponencial y también coseno y seno. La exponencial está asociado al termo real. Voy a aplicar e a la menos chi medio. Y ese termo me da origen al coseno. Coseno de raíz de 3 sobre 2 chi. Más C2, exponencial nuevamente, a la menos chi medio. Veces seno de raíz de 3 sobre 2 chi. Entonces estamos en el tercer caso, ¿no? Raíces complejas, esta parte está ligada a la exponencial, y la parte imaginaria está ligada al coseno y al seno. Entonces aparece exponencial, coseno, exponencial, seno. Esas serían las dos soluciones linealmente independientes, y la combinación sería la solución general. Observen, la combinación es la solución general. Hay dos soluciones acá. Aquí también dos soluciones, y aquí también hay dos soluciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Professor, Sí. de todas essas 7 questões, vão cair 4, né? Um exemplo. No, la prueba no significa que van a caer esas cuestiones. Esto va a ser una revisión de todo. Sim, sim. Una revisión de De todo. todos esses assuntos, você vai escolher 4 deles, é isso que eu quis dizer. La prueba va a caer 4 asuntos, ciertamente. 4 asuntos. 4 asuntos. Voy a interrumpir completamente. En la prueba voy a... Solo un segundillo.